¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Pero en esta ocasión tenemos otra noticia que pasó en un aula de una escuela. Y esta información no es algo, digamos, que es la primera vez que sucede. Obviamente ha sucedido por muchos, pero por muchos años. La única diferencia de ahora antes que ahora, pues obviamente hay celulares, se puede grabar muchas cosas en cualquier parte y pues hay más facilidad de acceso a la comunicación y pues lamentablemente pueden suceder muchas, pero muchas cosas, por lo cual estas cosas suceden. Pero esto ya ha sucedido en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a empezar. Como ustedes saben, hay una noticia en la que sale lo siguiente. Niños juegan con la Ouija en escuela de Puebla y varios se desmayan. Ocurrió en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicado en la calle 87A, Oriente y Diagonal de la Mora, Colonia Granjas de San Isidro. Pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo puede ser posible que algunos niños estaban jugando a la Ouija? Bueno, vamos a leer la información y vamos a estar explicando. Una extraña historia ha despertado la incredulidad de muchas personas en redes sociales. Y es que se supo que en una escuela primaria del estado de Puebla, un grupo de niñas y niños jugaban con una tabla de Ouija y al menos tres se desmayaron en forma inexplicable. Es decir, no había una razón para desmayarse, pero se desmayaron. La pregunta es, ¿por qué se habrán desmayado? Si solamente estaban jugando. Hay que aclarar que para jugar a la Ouija es simplemente estar en forma de rueda y no ocupas hacer ningún tipo de esfuerzo, es decir, no es algo físico. Y bueno, estar esperando las indicaciones, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Después dice, los hechos se registraron la tarde de este viernes 22 de marzo del 2024. Obviamente esta información ya tiene un par de días. En la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la calle 87A, Oriente y Diagonal de la Mora, en la colonia Granja de San Isidro. Estamos hablando que fue en el turno vespertino. Algunas fuentes señalan que cerca de 20 niñas y niños de sexto año de primaria participaron en la sesión de Ouija. Tres de estos sufrieron una crisis nerviosa y enseguida se desmayaron. Así es que había supuestamente 20 niñas y niños en total, de acuerdo a la nota que saca la persona que escribió esta redacción, que para serles honestos está muy exagerado que sean 20 niñas y 20 niños en el mismo lugar. Posteriormente dice que paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas de la entidad y elementos de la policía municipal acudieron al plantel y atendieron a los menores de edad, es decir, a los desmayados, sin que fuera necesario pues su traslado a algún centro hospitalario, ¿no? Y aquí aparece unos fragmentos de videos de la misma información. Luego dice, hasta los papás se desmayaron. Una vez que los padres de familia de los menores fueron llamados por personal de la dirección para que acudieran al plantel y enterarlos de lo ocurrido, se supo que uno de ellos también se desvaneció. Hasta el momento, se desconocen las causas de este desmayo masivo y se continúa investigando. Asimismo, la escuela canalizó el caso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Pidió a los padres tener más acercamiento con sus hijos, dialogar con ellos y aseguró que la institución reforzará la orientación a las niñas y niños para evitar que participen en retos virales. En este caso, no necesariamente tiene que ser una tabla Ouija o prácticas que podrían atentar contra su seguridad e inseguridad. Este es, por ejemplo, retos virales sería tal vez algunos llegaban a jugar el Charlie Charlie, el de la ballena azul, ¿qué más hay? Que echarse agua fría, que consumir canela, eh, pura canela y cosas así. ¿Qué es una Ouija y por qué es tan temida? Ya que hablo un poquito relacionado sobre la tabla, ¿no? Una Ouija es un tablero utilizado en ciertas prácticas espiritistas para comunicarse con los espíritus u otras entidades sobrenaturales. Consiste en una tabla marcada con letras
números y palabras como sí, no y adiós, junto con un puntero, a menudo una pieza en forma de corazón o un planchete, que los participantes colocan sobre el tablero y bueno, se supone que se va a mover. Se cree que el puntero se mueve de manera que los participantes puedan recibir mensajes de los espíritus que supuestamente mueven el puntero para deletrear palabras y formar frases. Era usada para el espiritismo. La Ouija se originó en el siglo XIX, durante el auge del espiritismo en Estados Unidos. Se popularizó como un medio para intentar comunicarse con los muertos o con otras entidades sobrenaturales. El nombre de la Ouija se deriva de la combinación de las palabras oui, sí en francés, y ya, sí en alemán, y se dice que fue creado durante una sesión espiritista donde el tablero le dijo a los participantes que así debía llamarse. Bueno, esta partecita, quien haya escrito la nota, digo, no creo que realmente la Ouija le haya dicho, oye, quiero llamar Ouija, ¿no? Creo que aquí no investigó bien esta persona. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y analizando la información de los niños que jugaron. ¿Es un simple juego o es más que eso? La Ouija ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años, con algunos creen en su capacidad para contactar con el más allá y otros que la consideran como simplemente un juego o incluso peligrosa debido a su potencial para invocar energías negativas o causar disturbios psicológicos en los participantes, que creo que esta parte se da más. Disturbios psicológicos en los participantes. En cualquier caso, su uso está rodeado de creencias y prácticas variadas y su popularidad ha persistido en la cultura popular hasta la actualidad. Es decir, estamos hablando que desde el siglo XIX hasta la fecha sigue utilizándose la Ouija y sigue algunos jóvenes o adultos o niños jugando en ella y pues creyendo que va a contestar. Y en algunos casos, por alguna cuestión, suceden cosas raras. Y en otros casos sucede esto, disturbios psicológicos en los participantes, que creo que fue lo que sucedió en este caso. En otra página llamada Milenio dice, niños se desvanecen mientras jugaban con una ouija dentro de la primaria de Puebla. Los menores de sexto año de primaria jugaban a la ouija al interior de su escuela cuando perdieron el conocimiento. Dos menores de edad, aquí fíjense cómo cambian un poquito las cosas, ¿no? También yo creo que las personas que hacen las notas ponen un poquito de su mentalidad o le quitan. Por ejemplo, nos dice que fueron 20 niños, 20 niñas en total. Entonces, aquí vamos a ver, esta la hizo González, Lobo González, para acabarla se llama, ¿no? Luego aquí García, Elvia. Entonces dice, bueno, dos menores de edad, ya no son 20. Dos menores de edad requerían atención médica luego de perder el conocimiento tras sufrir una crisis nerviosa y desvanecerse mientras jugaban con una ouija al interior de una primaria en Puebla. Aquí dice dos y acá eran tres. Los hechos ocurrieron este viernes 22 de marzo, ahí coinciden, cuando alumno de la primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Granjas de San Isidro de Puebla. Hasta aquí todo muy bien, comenzaron a jugar con una ouija dentro del plantel. De acuerdo con las primeras versiones, los alumnos jugaban a la ouija, la cual es un tablero de madera que tiene el alfabeto y números, que se utilizan para establecer contacto con espíritus como difuntos, almas en pena, ángeles y demonios que no pertenecen al plano terrenal o que son del más allá. Cuenta con solo dos palabras, un sí y un no, además de un pequeño puntero con un espacio transparente en el centro para localizar cada letra o número. Los menores que cursan el sexto grado de primaria comenzaron con el juego, pero supuestamente al recibir una respuesta entraron en crisis nerviosa, lo cual provocó que perdieran el conocimiento y se desvanecieran. En pocas palabras, realmente quiero suponer cuando estas personas, estos niños estaban jugando, probablemente dentro de los niños no faltó el típico que hace las cosas para que se asusten los demás. Obviamente es muy probable que estos niños que entraron, bueno, ahorita vamos a ver si la nota lo dice, pero los que entraron porque no la jugaron en el salón de clases, no la jugaron en los patios de la escuela, lo jugaron dentro de un baño.
Y los padres de familia, porque probablemente muchos de ustedes dirán, y bueno, ¿y los maestros dónde estaban, no? Y es la típica de siempre los padres de familia, tirársela a los maestros, ¿no? Es que si los niños están en el salón de clases o en la escuela, todo lo que pase, la culpa lo tienen los maestros o las maestras, por lo cual eso es falso. No siempre el maestro y la maestra tienen la culpa de ciertas acciones que hacen los niños o las niñas, independientemente si estás en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad. Hay que recordar que aunque sean niños, claro que tienen la mentalidad y ya para sexto grado de saber qué era una ouija y las circunstancias en las cuales se podían meter por llevar algo que no tiene nada que ver con la escuela. En esta ocasión, estos padres de familia estaban ahí, ya que era una entrega de boleta de calificaciones, por lo cual papás estaban con los maestros y los niños estaban en un tiempo de descanso más. Entonces, en este caso y en este grupo, los padres de familia son también muy responsables. Posteriormente, ante lo sucedido, acudieron los servicios paramédicos de Suma, quienes les brindaron atención médica a los menores sin necesidad, obviamente, de trasladarlos a un nosocomio o hospital. Aquí está alguna fotografía exactamente más o menos dónde fue. Ante la presencia de paramédicos y la policía municipal, padres de familia comenzaron a congregarse a las afueras de la primaria, ubicada en Flores Magón, es decir, se empezó a hacer un chisme y hasta el momento la SEP pues no ha pronunciado al respecto en sus redes sociales ni a través de un comunicado, es decir, la SEP no ha dicho nada. Posteriormente dice que SEP revisará casos y evitará retos virales tras desmayo de estudiantes, tras los hechos registrados con alumnos de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la SEP, bueno, ubicada en Puebla, y la SEP informó que el plantel educativo canalizó a los aprendientes al CEDIF. Además, el cuerpo directivo y docente fortalecerá la información a través de conferencias para evitar los retos virales en la institución. Aquí podemos decir que los retos virales son todas aquellas cosas que luego salen en TikTok o a lo mejor en lo que antes era Twitter, que ahora es X, o simplemente en algún video en YouTube donde sale alguna persona a decir, voy a hacer el reto de consumirme 10 kilos de sal y todos quieren hacer el mismo reto de consumirse 10 kilos de sal, ¿no? O reto simplemente de voy a agarrar una piedra y voy a tratar de pegarle a una pared, ¿no? Y ya están todos agarrando una piedra y pegándole en la pared. Es muy probable que alguien que haga eso le va a rebotar la piedra a él mismo y se va a pegar, ¿no? Son retos que a lo mejor parecen que no van a dañar a nadie, pero bueno, podría afectar a muchos que lo hacen de manera incorrecta. O que a lo mejor hay retos que contienen fuego, en fin, o sustancias o cuestiones que pueden ser muy peligrosas. O consumir bebidas o consumir cosas en exceso. A través de un comunicado de la SEP detalló lo sucedido en la primaria ubicada en San Isidro, el cual dijo ya fue el resuelto de un reto viral. Tres alumnos de sexto grado presentaron crisis nerviosas de manera inmediata. El director del plantel solicitó la presencia de padres de familia, paramédicos de emergencia y de protección civil, quienes atendieron a los escolares. Asimismo, personal de seguridad pública dio atención psicológica a los alumnos implicados. A ver, no creo que los de la policía tenga la capacidad para darle atención psicológica a alumnos y al grupo en general. Fue durante la mañana de este viernes cuando en redes sociales se dio a conocer que tras jugar la Ouija, menores de edad de la primera Ricardo Flores Magón en la colonia San Isidro perdieron el conocimiento por una crisis nerviosa, que eso es muy probable que haya sucedido, no que haya pasado otras cosas. Y posteriormente, de acuerdo a vecinos de la zona, fueron los estudiantes de sexto de primaria que jugaban a la Ouija. Aquí no se ponen de acuerdo. Fueron dos, fueron 20 y supuestamente recibieron una respuesta a lo que comenzaron con una crisis nerviosa y posteriormente se desvanecieron. Ante esto llamaron servicios médicos y bueno, se vuelve a repetir la dirección y el domicilio. Obviamente hay un poquito de diferencia en los datos que dan algunas informaciones de personas que hacen los reportajes, pero de que sucedió, pues obviamente sucedió. Este tipo de cosas no es la primera vez que sucede en una escuela. Obviamente a lo mejor esto se hizo viral porque alguien la ha de haber subido y ha de haber informado, ¿no? O los mismos niños informaron de esta situación. Hay que aclarar que en ese momento estaban muchos de los padres de familia, en particular este grupo de sexto grado, estaban recibiendo calificaciones. Y bueno, fue en el baño. Entonces, hay muchas situaciones que pueden pasar, ¿no? La pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno,
¿O qué sucede en estos casos? Al final de cuentas son responsables, obviamente también los niños, porque saben realmente lo que están jugando. Saben que para empezar no puedes, no es que esté mal llevar un juego, porque por ejemplo, este juego es un tablero que tiene letras, que tiene números, y pues sí, podríamos decir que te lo puedes llevar, sí, pero se puede malinterpretar el llevarte ese tipo de juegos, porque al final no es un juego, o lo puedes ver tú como juego y tú mismo hacer preguntas tontas y tú mismo mover el puntero y decir, ah, mira, te tocó esto. Más sin embargo, s- creo que sí entra un poquito la sugestión de los niños. Obviamente son niños, no todos tienen su control o el autocontrol mental para decidir, ah, es un juego nada más y ya. Podría afectar, porque no va a faltar el que es un poco de mente más abierta de los niños y quiere asustar a sus compañeros. Entonces, imagínate, se van al baño, cierran la puerta, a pesar de que es de día, a pesar de que las condiciones no dan miedo, y saben que afuera están los papás, los maestros y otros grupos, pero enciérrate en el baño, dos, tres, cuatro personas, estás viendo los baños tú mismo, créeme que cambia digamos, la esencia del lugar. Es más, reto a todas las personas que están ahorita escuchándome, si estás en una oficina, por ejemplo, y tienes tu propia oficina, enciérrate, cierra todo, eh, mantente en silencio, no escuches la radio, o si tienes a tu compañero a un lado, o sea, guarda en silencio, así literal. Vean cómo el ambiente cambia. Y no tiene ningún tablero, o sea, no tienes nada malo, simplemente guardaste silencio y se escucha qué, la ausencia, la soledad, cambia realmente, o sea, tú mismo ya te estás sugestionando, ¿no? Esto es como las personas que ven películas de terror. O sea, no me digan que les va a dar miedo ver una película de terror como hay cuando hay unas 7, 8 personas en la sala viendo una película de terror. No es lo mismo 8 personas, 9 personas, 10 personas viendo o en el cine viendo una película de terror. ¿Por qué da más miedo verlo en tu casa que en una sala de cine? Porque tienes el respaldo de todo el barrio que está, o sea, toda la gente que está ahí. Dice, bueno, todos estamos aquí. Obviamente no te da miedo, ya sabes que estás consciente, estoy en la sala, hay gente, es simplemente una pantalla, pero sí te da miedo porque sientes el terror. Pero ¿qué pasa cuando ya sales del cine? Ah, tienes la esencia todavía de la película, de los hechos que hayan sucedido, dependiendo de la película que hayas visto. Entonces lo que pasa en ese momento es más bien sugestión, no que la película trascendió en tu vida y realmente se están sucediendo cosas. Ahora, no admitimos que este tipo de cosas pueden suceder. Claro, claro que sí pueden suceder cosas sobrenaturales, claro que sí puede pasar. Y no necesariamente tiene que ser de noche, puede ser en el día, puede ser en frente a mucha gente o situaciones raras que dices, qué raro que pasó esto, se movió esto, sucedió esto o escuché esto. Claro que pasa y hasta en los trabajos pasan. Entonces, pues al final, digo, en este caso son niños. No creo que estos niños tengan la mentalidad de chiquitines porque sabían que llevaban. Obviamente, pues sí, este tipo de juegos podría estar prohibido por la situación en la cual pueden meter a la escuela y a los maestros en un problema de, ah, es que lo más probable es que los maestros pues fueron como los culpables, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son cosas que suceden en las escuelas, o hasta en las empresas. No falta en la empresa que lleve a alguien este tipo de juegos. Pero bueno, son cosas que suceden. Y bueno, es forma nada más de leer este tipo de información que estuvo interesante. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron viendo esta información. Y si alguien tiene una historia o tiene historias relacionadas o a lo mejor en su escuela sucedió o pasó algo parecido que quiera compartirlo, pues bueno, lo puede comentar. Ahorita hablando de compartir ese tipo de cuestiones en una escuela o en un salón de clase. Recuerdo mucho yo en la primaria, cuando iba en la primaria, en tercer grado, apareció anuncio de programa de televisión, pero en tercer grado, en la escuela en la que yo iba en tercer grado, había parte, parte de la escuela era todavía como cerro. No como que fuera, no es que la escuela estuviera en un cerro, simplemente había parte que no la habían, digamos, limpiado de pastizal. Se miraba el pastizal como si fuera un pequeño cerrito, ¿no? Y había todavía espacio que no había hecho la escuela salones. O sea, la parte donde estaban los salones, pues sí estaba mucho mejor, pero la otra parte todavía cerro, como fuera hierba y todo, ¿no?
Y corre un rumor en ese día en particular, no sé quién habrá sido, no sé a quién se le ocurrió, de que estaba la Llorona. O sea, en pleno día a alguien se le ocurrió decir que estaba la Llorona y pues pasó algo parecido a esto, ¿no? Lo que es digamos, aquí está la palabra, algo de colectivo, algo así. Por aquí está. Bueno, crisis colectiva, por así decirlo. O una crisis nerviosa. A varios, pues niños que a lo mejor no tenían la mentalidad o a lo mejor pues sí saben la historia y pues les daba miedo. Entonces parte de la escuela tenía miedo ir a esa parte del pastizal, porque se corrió el rumor de que estaba la Llorona en la escuela, ¿no? Otros, pues así como que tiene que ver. Entonces, bueno, eso fue lo que yo he visto, al menos en las cuestiones cuando he estado en la escuela, es lo más grave que me ha tocado ver y escuchar y estar en el momento. Pero probablemente a ustedes a lo mejor les tocó algo mucho más grave que esto. Si alguien tiene alguna historia o algo que quiera comentar, lo comentamos en la siguiente transmisión y estaría muy bueno saber qué ha pasado. Obviamente hay que aclarar que en ese tiempo pues no había ese tipo de información, no había celulares, o bueno, o si había, no todos teníamos acceso y pues obviamente no había redes sociales todavía, entonces son cosas que a veces pasan, ¿no? Bueno, entonces muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.